Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Sentencias a Debate. Hoy comentaremos el recurso de apelación 27-2019, donde el partido local Nueva Alianza se hizo del patrimonio de los recursos locales del Partido Nacional. Acompáñanos. Le damos la bienvenida en el estudio a la licenciada María Fernanda Arribas Martín, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Le damos también la bienvenida al doctor Rodolfo Torres Velázquez, quien es consultor en materia electoral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y si les parece, pues vamos a comenzar con una breve descripción de la sentencia que vamos a tratar. María Fernanda. Claro que sí. Por ahí de enero de este año, el INE recibe un par de consultas por parte de un OPLE, de la presidenta de un OPLE, de un organismo público local electoral, y por parte del interventor del Partido Nacional Nueva Alianza, que había perdido su registro en septiembre del año anterior y estaba en ese momento, está en liquidación. Estas dos personas acuden al INE para consultar cuál era el procedimiento a seguir con respecto a la liquidación, específicamente en cuanto al pago de deudas y sanciones impuestas al Partido Nacional que derivaba de recursos locales. La ley establece un supuesto: los partidos políticos nacionales que pierdan su registro por no obtener el 3%, entre otras causales, pueden optar por obtener el registro como partido político local. La pregunta tanto del interventor como de la presidenta del OPLE de Colima al INE fue: ¿qué hacemos con las multas y sanciones que ya se le impusieron al Partido Nacional que está en liquidación? A nivel local. Cuando hay un partido que se registra a nivel local, que es Partido Nueva Alianza Local, ¿qué hacemos con esas deudas? Previamente, el INE había emitido ya un acuerdo donde establecía las reglas de liquidación, pero no quedaba muy claro cuál era el procedimiento específico para el pago de multas y deudas de los recursos locales. En ese momento, el INE responde las consultas estableciendo que los partidos locales tendrían que asumir, junto con los bienes y prerrogativas, también deberían asumir las deudas. Esa determinación, ese acuerdo mediante el cual el INE responde las consultas que le fueron planteadas, es lo que se impugna y es lo que nosotros resolvemos en la sentencia en sala superior. ¿Cuál fue el sentido del acuerdo? El INE establece que no solamente pueden recibir los bienes y prerrogativas, porque no se podría completar la liquidación de los recursos locales del Partido Nacional. Por tanto, en la lógica que establece, la motivación es: tienes que transferir, interventor, el patrimonio en su completitud. Una vez que reciban el patrimonio completo, ¿qué tiene que hacer el partido político? En primer lugar, debe destinarlo al pago de deudas que quedan pendientes. Es correcto. No solamente, de deudas en general. En caso de que queden remanentes, que queden recursos, entonces el partido político podrá destinarlo a sus actividades ordinarias. Pero en caso de que los recursos que recibió del Partido Nacional en liquidación no sean suficientes, entonces sí tiene que destinar sus propios recursos al pago de deudas. Y de esas deudas, lo que sea de multas y sanciones impuestas, se le van a descontar directamente de sus administraciones. Nosotros confirmamos ese acuerdo. El partido político, los partidos políticos locales Nueva Alianza se inconforman, presentan un total de 17 recursos de apelación, que recibimos el primero en la ponencia del magistrado de la Mata, y de ahí por eso acumulamos los demás, porque eran en contra del mismo acto jurídico y en contra de la misma autoridad responsable. ¿Qué resolvimos? Resolvimos confirmar la determinación del INE. ¿Y por qué? El partido político presentó o se dolió de 3 agravios distintos.
En primer lugar, alegó que había una aplicación retroactiva de la norma. ¿Por qué? Porque en septiembre ya se habían emitido los lineamientos generales de liquidación. Entonces, dice el partido, cuando el INE emite este nuevo criterio al responder las consultas, me está aplicando una norma de forma retroactiva y está afectando una situación jurídica concreta, porque originalmente lo que decían los lineamientos generales de liquidación era que los partidos políticos de nueva creación locales asumirían y tendrían a salvo los derechos respecto de bienes y prerrogativas. Y por otra parte, esos mismos lineamientos que se emitieron en septiembre establecían que las deudas no podrían descontarse directamente de los recursos del partido, sino que tendrían que irse a la lista de prelación. Entonces, eso es en cuanto al primer agravio, retroactividad. El segundo agravio fue falta de seguridad jurídica, alegaba el partido político, diciendo, a ver, tú me estás aplicando una pena que es trascendental. ¿Por qué? Porque me aplicas a mi partido político local de nueva creación sanciones que ya le habías impuesto a un partido que es distinto, que es una persona jurídica distinta, que es el Partido Nacional, que está en liquidación. No me puedes a mí imponer sanciones que correspondían a otra persona jurídica distinta. Y el tercer agravio era ya la aplicación del partido local Nueva Alianza en Zacatecas, porque ya le habían aplicado el primer descuento de sus administraciones para el pago de deuda. Sanción. Exactamente. Que es el único que ya es el único caso que se refiere a este tercer agravio ya del descuento de administraciones. ¿Qué decimos nosotros respecto a estos dos últimos agravios? Decimos que no hay una pena trascendental porque el partido confunde la consecuencia jurídica del acuerdo con una pena trascendental. ¿A qué voy? El partido dice, me estás aplicando una pena que le habías aplicado a una persona distinta y que no me puedes aplicar a mí. El problema no es ese. El problema es que realmente lo que se presenta es una transmisión de patrimonio, que cuando el partido político que está en liquidación decide hacer el registro de partido local, se pone en el supuesto jurídico de asumir el patrimonio en su completitud. Entonces, no es que el INE le esté imponiendo una multa que corresponde a otra persona, sino es la consecuencia de haber asumido tanto los bienes, derechos, como las obligaciones y deudas del partido en liquidación, es decir, todo su patrimonio. Y el último, pues, es la consecuencia de la aplicación del acuerdo que nosotros ya estábamos convalidando, porque además este agravio también lo consideramos inoperante. ¿Por qué? Porque el partido se duele de la aplicación de una sanción que había sido establecida en una resolución distinta. Entonces no estaba combatiendo el acuerdo que en realidad se impugnaba, sino otro distinto que ya había quedado firme. Muy bien, entonces, muy buen resumen. Para el público, digamos, no técnico, nos has hablado de liquidación de un partido, que supone que cuando un partido desaparece, bueno, pues sus bienes tienen que tener un destino, y para eso se nombra un interventor, que es la persona que tiene que ver con esto, sobre todo pues porque el patrimonio de los partidos políticos pues viene de erario público, y como mexicanos necesitamos saber qué se va a hacer con ese dinero, pero en este caso a nivel federal pues tenemos esta cuestión que se da entre un partido nacional y los partidos locales, que son, pues, sí, eventualmente personas morales distintas, pero que tienen, justo por ser de la misma asociación política, una serie de relaciones. Doctor, esta cuestión de la liquidación, esta necesidad de que sepamos con seguridad jurídica, con certeza, qué va a pasar con los partidos políticos, ¿cuál es su opinión sobre esta sentencia? Bueno, la sentencia es un tema, como muchos de los que toca el tribunal, de frontera. Hay temas polémicos y hay temas que son muy relevantes para el funcionamiento del sistema electoral, y este es uno de ellos. La sentencia, como es natural, se centra en el tema patrimonial porque hablamos de una liquidación. Entonces se centra en tratar de describir un concepto patrimonial en el que concluye que el patrimonio lo componen los, diríamos, activos, ¿sí?, los bienes materiales, inmuebles y demás, y los pasivos, todo las deudas que lo configuran. Y el rol del interventor
es finiquitar el patrimonio. Exacto. Esa es su función última. Pero hay una vertiente que me parece que no toca la sentencia y debería tocar esta sentencia, yo diría que todas las sentencias del tribunal, porque hay que recordar que las autoridades electorales, tanto administrativas, el caso del INE y los OPLES, los llamados OPLES, como los jurisdiccionales, en este caso el tribunal, la sala superior, su principal obligación es ser garantes del ejercicio de los derechos políticos fundamentales. Y entonces todas las sentencias deben leerse también desde esa vertiente, todas, no solamente esta, porque hay que ver si la resolución satisface a cabalidad o garantiza a cabalidad el ejercicio de derechos políticos fundamentales. Y en esto creo que hay un déficit en la sentencia que, es mi opinión, debiera incluirse en todas las sentencias, reitero. Ahora, hablando del tema patrimonial, ahí está, digamos, el centro del debate, porque mientras que el actor argumenta que es una nueva disposición y que en consecuencia le afecta por esta cuestión de retroactividad que está prohibida en la ley, y argumenta el tribunal pues que no es una nueva disposición, exacto, que se deriva del concepto de patrimonio. Y si bien es cierto, hay que recordar que este tema de patrimonio es un concepto prestado del derecho civil. Y en el derecho civil aún tiene sus matices. Sí, claro. No existe una sola forma de aplicar el ejercicio del patrimonio. Polisémico, ¿no? Y no, cuando tú finiquitas un patrimonio, por ejemplo en términos de herencia, a veces los herederos heredan las deudas también en algún modelo legal y en otras no. En otros países, por ejemplo, se extingue con el fallecimiento. En otros países, por ejemplo, el tema inmobiliario, cuando las deudas superan el valor del bien, se extingue, digamos, la deuda cuando se devuelve el bien material. Esto ocurre en los Estados Unidos y en la crisis sistémica financiera fue una materia muy importante. Lo que quiero argumentar es que aún en términos civiles, en términos del derecho privado, no existe una última palabra. Por eso el primer cuestionamiento es, ¿hacía falta un nuevo criterio? Es decir, además del que establece el 395 del reglamento de fiscalización, ¿el INE debía precisar más? Porque el 395 es muy claro cómo debe finiquitarse el patrimonio y no habla de la herencia de las deudas del nacional hacia los locales. Y tan es así que en su resolución el INE plantea la necesidad de un nuevo acuerdo y va más allá. De hecho, menciona un nuevo criterio y va más allá y dice, vamos a hacer unos lineamientos. Entonces ordena a la Comisión de Fiscalización elaborar unos lineamientos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta argumentación? A que, primero, a mi juicio, desde mi particular punto de vista, no era indispensable un nuevo criterio. El 395 ya cubría los escenarios, si es que se parte de la idea de que los pasivos no se heredan. Si uno parte del otro supuesto de que los pasivos sí se heredan, sí haría falta un nuevo criterio, porque no estaba previsto en la norma. Y el tema es relevante porque de ahí surge si se está aplicando una nueva disposición de modo retroactivo o no. Y yo lo que planteo es que es por lo menos polémica el planteamiento, porque aún en derecho civil no hay una sola interpretación al respecto. Después abundaré en la vertiente del sistema electoral. Si le parece, doctor, entonces nos quedamos con esta pregunta muy interesante que usted hace, muy polémica, de si era necesario un nuevo criterio. Esto supondría una nueva argumentación. Regresando el corte, quizá Fernanda nos puede decir alguna cuestión sobre esta idea de si pues sobre el patrimonio se puede agregar algo más. Bueno, pues les recordamos que la sentencia, así como su infografía, se encuentra disponible en las diversas plataformas digitales de este tribunal. Y si les parece, vamos a un corte y volvemos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral.
Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Qué bueno que ya están de vuelta. Estamos discutiendo el recurso de apelación 27-2019 sobre esta transmisión peculiar que se dio entre el Partido Nacional de Nueva Alianza y los recursos locales. Vamos a dar la palabra a María Fernanda Rivas sobre esta pregunta que hacía el doctor antes del corte. María Fernanda. Muchísimas gracias. Retomando, doctor, usted hablaba que no hay una sola forma de resolver el concepto de patrimonio, hay diversas formas de entenderlo. Exacto. De hecho, lo analizamos y nosotros como tribunal tenemos la obligación de mantener criterios estables para dar seguridad jurídica a los justiciables. Y nos dimos a la tarea de analizar diversas resoluciones, no solamente como en este caso, sino en cuanto a diversos temas que tuvieran que ver con patrimonio. Y la sala ya en varios precedentes había había determinado resolver de acuerdo al criterio o a la teoría del patrimonio de afectación, es decir, de no separar el patrimonio en activos y pasivos, sino considerarlo un todo indivisible. Eso respecto al patrimonio, es decir, el motivo fue que la sala ya tenía este modus de resolver. Y eso nos lleva a concluir necesariamente que al entender que se trataba desde septiembre de las reglas de liquidación, que si bien el INE había establecido en el artículo 5 de esos lineamientos o reglas de liquidación que se tenían derechos sobre los bienes y prerrogativas, al analizarlo desde la perspectiva del patrimonio de afectación, no podemos entender que se trate de un nuevo criterio, un criterio distinto, sino que el INE se limita en esta respuesta que da en marzo, se refiere al patrimonio de afectación entendido desde aquel momento. Por ello no entendemos que se trate de un criterio nuevo distinto, simplemente la delimitación de un proceso específico para el manejo de deudas. Por otra parte, también me parece que si tomamos en cuenta el ejercicio real del derecho político electoral de los ciudadanos, porque incluso tenemos en la sentencia todo un apartado respecto a cómo la creación o el registro de un partido nacional en liquidación que hace uso del derecho que tiene de registrarse, de crearse como partido político local, tiene ciertas facilidades. No empieza de cero como las organizaciones que no nacen de un partido nacional en extinción. De hecho, la propia ley establece que los partidos en este supuesto que tomen la decisión de registrarse con este supuesto previsto en la ley, de entrada no van a ser tratados como partidos políticos de nueva creación. Van a recibir los derechos, las prerrogativas de radio, televisión y financiamiento de acuerdo a la última votación obtenida. Analizamos también en la sentencia que justamente el partido político trae la fuerza electoral de la elección anterior y que, es decir, no es nada más cortar de tajo y ya, ¿no? Sí tomamos en cuenta la importancia del partido político de nueva creación que ya trae el apoyo ciudadano. Me parece que sí fue un elemento que tomamos en cuenta en la sentencia. Pues muy interesante porque esto demuestra que el derecho electoral pues abreva de muchas otras ramas del derecho, como es el derecho civil, en su caso el derecho penal, pero que además tiene sus peculiaridades porque hay que considerar que pues está de por medio el interés social, el interés público, al ser pues, organismos o entes públicos que manejan patrimonio del erario público. Y también me parece que además está esta complejidad de que al ser tantos partidos políticos locales, ¿no? Pues se saturó un poco, digamos, el trabajo de la sala
y que además pues requería esta revisión de estos criterios que tú ya comentabas. Doctor, ¿le satisface esta respuesta o tendría alguna réplica? Mira, yo creo que estando de acuerdo en que ya hay precedentes que el propio tribunal ha emitido respecto al patrimonio de afectación, creo que debiera matizarse a la hora de su, digamos, ejercicio. ¿Por qué razón? Porque aunque existiera ese precedente para otros casos, no existía en el reglamento ni en los lineamientos. El ponerlo como un criterio para saber qué tan nuevo es, yo sostengo que es nuevo porque va a tener como consecuencia lineamientos, sí. O no, ahí puede ser debatible, es las consecuencias que tiene. Exacto. Y tiene consecuencias para el nuevo partido político local. Que si son trascendentes o no, creo que esa es otra discusión en la que no me metería yo, pero tiene efectos materiales, palpables, en el nuevo partido. Y con eso entro a la reflexión respecto a la segunda vertiente. En efecto, la sentencia tiene un apartado que habla de el partido político local y cómo hereda, digamos, no solamente patrimonio, sino hereda nombre, hereda emblema, hereda prerrogativas, y entonces dice, bueno, si te llevas los activos, pues te llevas los pasivos. Pero la reflexión la hace no en el sentido que yo quiero argumentar respecto a los derechos políticos fundamentales, sino más bien para tratar de cuadrar su argumentación, para tratar de fortalecer su argumentación respecto a que se trata de una persona física, una persona moral, que es una extensión de otra. Entonces no hay un rompimiento, digamos, en esa historia. Pero ¿a qué me quiero referir yo con el apartado? Que me parece a mí importante. Tiene que ver con los ciudadanos. Los ejercicios políticos fundamentales son diversos. En el caso que me quiero referir son activos y pasivos. Los activos tenemos derecho de votar, pero también de acceder al poder público. Y ese acceso al poder público se da principalmente por la vía de los partidos políticos. Y tenemos que ver cuáles son las consecuencias de esa determinación en ese ejercicio de los derechos políticos. Y ahí es donde yo me cuestiono y sostengo, como lo he hecho en otras sentencias, no es la primera ocasión, sí, que debiera haber una especie de examen, someter a examen la resolución desde la perspectiva del ejercicio de los derechos políticos fundamentales. A eso me refiero, a ese apartado específico que diga, ¿qué sucede cuando el partido político local hereda las sanciones? ¿Cómo afecta a los ciudadanos que participan dentro de ese partido? Exacto, ¿no menoscaba sus derechos? Sí. Y para eso hay que tener el referente del 95, numeral 5, del que hay unos lineamientos también que generó el INE, que fortalece la idea de darle una segunda oportunidad al partido político nacional por la vía de sus partidos políticos locales. Ese es el sentido realmente del numeral 5. Es una cuestión política, no es necesariamente jurídica. Sí, exacto. Y hay unos lineamientos. Pero la realidad es que la constitución del propio partido abreva de su fuerza local. Es una disposición para crear un partido, para constituirse, que tenga representación local. Entonces partimos de la base de que hay una genuina representación local de ciudadanos que cuando tienen en su representante, su representación en un partido o su canal de acceso al poder público, se menoscaban las capacidades de ese partido cuando se le heredan sanciones en las que no tuvo, digamos, compromiso directo al momento de fincarse la responsabilidad. A eso me refiero. Entonces, es cuando debe matizarse el ejercicio de la autoridad electoral. Decir, a ver, en efecto hay un criterio que proviene del derecho civil, es correcto el concepto de patrimonio de afectación, pero cuando lo pongo a la luz de derechos fundamentales, tengo que matizar, ¿no? Y no necesariamente digo que vaya en un sentido o en otro. Lo que digo es que la reflexión... Que hay que revisar. Hay que hacer la reflexión. Como se hacen test para derechos humanos en general, debe haberlo para derechos políticos fundamentales y creo que el lugar idóneo son las sentencias. Me parece muy válida su advertencia, esta idea de ser cautelosos respecto de esa posible afectación que pueda tener una sentencia respecto de
la real representación política, porque un partido político local pues tiene esa misión, esa función. Me parece que requisitos y lineamientos para que un partido exista o subsista, como en este caso, pues son necesarios para tener la certeza de que efectivamente ese instituto político tiene la representación de ciertos ciudadanos. Me parece también muy relevante lo que usted señala, de que estos derechos pueden ser vulnerados o violentados si el partido no tiene la posibilidad de subsistir por pues quizá todas estas deudas que se le puedan venir. ¿Alguna cosa que quieran agregar así muy brevemente ya hacia el final del programa? Yo quiero concluir retomando lo que dice el doctor. Nos tenemos que preguntar hasta dónde llega la responsabilidad de los partidos políticos, porque justamente en este caso vemos ocasiones en las que Nueva Alianza no tenía multas pendientes, es decir, su comportamiento fue ejemplar. Por lo tanto, al adquirir el patrimonio, lo destina directamente a sus actividades. Es por su propia responsabilidad. En cambio, en otras entidades federativas, el partido se ve ahogado por consecuencia de sus propios incumplimientos. Entonces, si bien tenemos que considerar que son el medio de acceso al poder, también como entes de interés público, nosotros como sala tenemos que cuidar que los partidos políticos sean responsables de sus propios actos. Muy bien. Doctor. Sí, es este difícil balance siempre entre estas cuestiones, pero yo creo que el tribunal tendrá una buena oportunidad al momento en que se aprueben los lineamientos que anunció ya el INE que va a aprobar, y será una siguiente oportunidad para ponderar todos estos aspectos, siempre pensando en el fortalecimiento del sistema electoral y en la mayor vigencia de los derechos políticos de los mexicanos. Muchas gracias, doctor, también por su visita. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlos de nueva cuenta en Sentencias a Debate. Gracias. Gracias. Les agradecemos que nos hayan sintonizado. Recuerden que todos estos materiales, sentencias y infografías están disponibles en plataformas y redes sociales del Tribunal Electoral. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral a través de Sentencias a Debate.